Mi hijo dijo, te mudarás a una residencia de ancianos y venderé tu casa. No me resistí y firmé los papeles. Durante 2 semanas, él y su esposa celebraron su exitoso acuerdo. Cuando los compradores llegaron con el dinero, el notario les mostró mi sorpresa. Buenos días, queridos oyentes. Soy Clara de nuevo. Me alegro de que estén aquí conmigo. Por favor, denle me gusta a este vídeo, escuchen mi historia hasta el final y díganme desde qué ciudad están escuchando. De esa manera podré ver qué tan lejos ha viajado mi historia. Mi nombre es Margaret Elaine Calvel, y he vivido en esta casa durante 41 años. Quiero que entiendan lo que eso significa antes de contarles lo que sucedió. 41 años. Yo misma pinté la cocina de amarillo en 1983 porque Harold decía que las cocinas amarillas hacen feliz a la gente, y yo le creí. Planté los rosales a lo largo del camino de entrada al verano en que nació nuestro hijo Derek, y cada primavera volvían a brotar sin que se les pidiera, tan fiables como el amanecer, lo cual es más de lo que puedo decir de algunas personas. Harold murió en marzo del año pasado, tranquilamente, en el sillón reclinable azul que había tenido desde que Reagan era presidente, y me convertí en viuda a los 73 años. La casa pasó a ser enteramente mía entonces, no solo en sentimiento, sino en el papel. Siempre la habíamos poseído conjuntamente. Después de que Harold falleció, transferí todo correctamente a través del proceso sucesorio. Mi nombre, solo mi nombre. Durante los primeros meses después de la muerte de Harold, Derek fue atento de la manera en que los hijos a veces lo son cuando el duelo es reciente y la culpa es fácil. Llamaba los domingos. Vino para el Día de Acción de Gracias con su esposa, Rena. Hice la salsa de arándanos desde cero, y Rena dijo que era maravillosa, y noté que no comió nada de ella. Una cosa pequeña. La archivé sin querer. El año nuevo trajo cambios que al principio no reconocí como cambios. Derek comenzó a hacer preguntas sobre la casa que se sentían más como tasaciones que como una conversación. ¿Cuánto crees que vale ahora, mamá? ¿Con el mercado cómo está? Lo dijo de la manera en que alguien dice algo que ha estado ensayando. Sabes, un lugar de este tamaño es mucho para una sola persona. Rena asentía a todo lo que él decía con el cuidadoso entusiasmo de una mujer que había practicado asentir. Respondí honestamente, como siempre lo he hecho. Le dije que me las estaba arreglando bien. Le dije que la pensión de Harold y mi seguro social eran suficientes. Le dije que la casa no era una carga, sino un hogar. No pareció oírme. En febrero, Rena comenzó a acompañar a Derek en sus visitas con más regularidad. Debería haberlo agradecido. Traté de hacerlo, pero había algo en la forma en que se movía por mis habitaciones, midiendo lentamente, que me hacía sentir como un mueble que está siendo tasado. Se detenía en la ventana de la sala de estar, miraba hacia el patio trasero y decía, este es realmente un lote encantador, en un tono que no tenía nada que ver con lo encantador. Preguntó una vez, casi casualmente, si alguna vez había pensado en reducir el tamaño de la casa. Dije que no lo había hecho. Ella sonrió, la sonrisa de alguien que aún no ha terminado. Llegó marzo, los rosales comenzaron a brotar, y mi hijo se sentó a la mesa de mi cocina, la mesa donde había hecho sus deberes durante 12 años, donde yo había firmado sus autorizaciones y sus tarjetas de cumpleaños, y me dijo que me mudaría a Meadowview Senior Living, y que él vendería la casa. No me preguntó. Me lo dijo, mamá, hemos hablado con algunas personas. La instalación es muy agradable. Tendrás tu propia habitación, actividades, apoyo médico cerca. Y honestamente, hizo una pausa aquí, y lo vi elegir sus siguientes palabras como un hombre que elige una herramienta, una casa de este tamaño es demasiado para una persona sola a tu edad. No es práctico. Rena se sentó a su lado, con las manos entrelazadas, ya vestida en el papel de la razonable. Solo queremos lo mejor para ti, Margaret, dijo. Y quizás lo creía. Ese es el tipo de mentira más aterrador. La que el mentiroso se ha dicho a sí mismo tantas veces que ya no se siente como mentir. Miré a mi hijo. Miré mi cocina, tan amarilla como siempre había sido. Pensé en Harold en su silla azul. Pensé en 41 años y en rosales que volvían a brotar sin que se les pidiera. Y no dije nada. Todavía no.
Pero por dentro, algo muy antiguo y muy silencioso se movió. Yo había criado a este chico. Conocía sus manos, su voz, la forma en que miraba algo que quería. Y lo que vi en su rostro esa tarde no fue preocupación. Fue cálculo. No estaba enojada. No tenía miedo. Estaba, por primera vez en mucho tiempo, completa y fríamente despierta. Después de que Derek y Rena se fueron esa tarde, me senté en la mesa de la cocina durante mucho tiempo sin moverme. El café se enfrió. La luz cambió. Afuera, el perro de un vecino ladró 2 veces y luego se cayó. No soy una mujer que llora fácilmente. Harold solía decir que tenía el metabolismo emocional de un glaciar, lo que él quería decir como un cumplido. Y no lloré entonces. Simplemente me senté y dejé que todo el peso de lo que acababa de suceder se asentara en mí, de la misma manera que el frío se asienta en una casa vieja, a través de cada grieta y costura. Lo analicé metódicamente, de la manera en que Harold siempre había analizado las cosas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué se puede hacer? El problema no fue difícil de nombrar. Mi hijo creía, o había decidido creer, que yo era un recurso para ser gestionado en lugar de una persona a ser considerada. La casa, nuestra casa, la de Harold y la mía, la cocina amarilla y los rosales y 41 años de sábados por la mañana, se había convertido, en la mente de Derek, en un activo. Un activo que sería significativamente más líquido sin mí viviendo en él. Meadowview Senior Living no era una amabilidad. Era una transacción. Los hechos eran estos. Tenía 74 años. Era viuda. No tenía hermanos vivos. Mi amiga más cercana, Bárbara, se había mudado a Arizona después de su reemplazo de cadera. Tenía vecinos que me caían bien pero en los que no confiaba. Derek era mi único hijo, y acababa de decirme, en el lenguaje cuidadoso de las personas que creen que están siendo razonables, que mi vida tal como la había conocido había terminado. Pero aquí estaba el otro hecho, el que Derek aparentemente había olvidado o elegido no considerar. La casa era mía, enteramente, legalmente, indiscutiblemente mía. Mi nombre en la escritura, mi firma requerida para cualquier venta. No estaba confundida. No era incompetente. Y no había aceptado nada. Esa noche, no pude dormir. Me quedé en la oscuridad y escuché la casa a mi alrededor, los crujidos y zumbidos específicos de una estructura que ha aprendido a respirar con su ocupante. Y pensé en cuáles eran mis opciones. Podía negarme rotundamente, decir no claramente, y mantener mi posición. Pero ya había visto la forma en que Derek me habló esa tarde, paciente y gerencial, y entendí que una negativa rotunda simplemente comenzaría una campaña más larga. Él escalaría. Involucraría a abogados, quizás, o a médicos. La sugerencia de incompetencia es un arma poderosa contra los ancianos, y no era lo suficientemente ingenua como para pensar que mi propio hijo no la usaría. Podía llamar a un abogado de inmediato. Eso era tentador. Pero si Derek se enteraba de que había contratado a un abogado, se volvería más cuidadoso, más estratégico. Necesitaba que él creyera que ya había ganado. Necesitaba que no fuera cuidadoso. Y así, acostada en la oscuridad en la casa en la que había vivido durante 41 años, tomé mi primera decisión. Parecería cooperar. No lucharía visiblemente. Le daría a Derek exactamente lo que quería ver, una anciana cansada y sumisa que había llegado a aceptar la sabiduría de los arreglos de su hijo. Firmaría lo que me dieran para firmar. Visitaría Meadowview y diría que parecía estar bien. Los dejaría celebrar, y mientras celebraban, yo actuaría. A la mañana siguiente, conduje hasta la biblioteca pública en Elm Street, que siempre ha sido mi tipo de lugar favorito, ordenado, silencioso y lleno de información que pertenece por igual a todos. Le pedí a la joven del mostrador de referencia cualquier cosa que tuviera sobre derecho de propiedad en Ohio, transferencias de bienes raíces y poderes notariales. Me dio una pequeña pila de materiales sin preguntar por qué, que es otra cosa que siempre he apreciado de los bibliotecarios. Pasé 4 horas leyendo. Tomé notas en el pequeño cuaderno de espiral que llevo en mi bolso. Para cuando me fui, entendía varias cosas que no había entendido antes. Y una de ellas era esta:
Existe un instrumento legal llamado usufructo vitalicio, que permite al propietario de un bien transferir la escritura mientras retiene el derecho permanente de vivir en él hasta la muerte. Y hay otro instrumento, menos conocido, llamado derecho de remanente. Y hay protecciones bajo la ley de Ohio para los propietarios de edad avanzada que Derek, sospechaba, no conocía. También sabía que necesitaba ayuda. No solo información, una persona. Una abogada de bienes raíces que no estuviera conectada con Derek de ninguna manera. La encontré en la guía telefónica. Sí, todavía uso la guía telefónica. En la página siguiente. Su nombre era Patricia Owens y su pequeño anuncio decía, bienes raíces, planificación patrimonial, derecho de la tercera edad. Sirviendo a las familias de Columbus durante 22 años. Llamé desde el estacionamiento de la biblioteca. Su recepcionista me dio una cita para el jueves siguiente. Conduje a casa. Hice la cena. Cuando Derek llamó esa noche para preguntar cómo me estaba haciendo la idea, le dije que lo estaba pensando y que Meadowview parecía un lugar agradable. Sonaba aliviado. Sonaba ya como un hombre que creía que la parte difícil había quedado atrás. Le dije buenas noches, colgué el teléfono y me senté en la silla azul de Harold, que nunca había movido. Y pensé, Derek, mi querido niño, has cometido un error muy serio. Confundiste mi silencio con rendición. La oficina de Patricia Owens olía a café y papel, lo que inmediatamente me tranquilizó. Tenía unos 50 y tantos años, era compacta y precisa, con gafas de leer que llevaba en una cadena alrededor del cuello y el porte de una mujer que ha pasado 20 años escuchando a familias en crisis sin perder ni su paciencia ni su claridad. Me estrechó la mano con firmeza. No me habló de la manera en que algunas personas más jóvenes hablan a los ancianos, lentamente, con un cuidado exagerado, como si la edad fuera una forma leve de sordera. Me habló de la manera en que se le habla a alguien cuyo tiempo es valioso y cuya mente está intacta. Le conté todo. Le conté sobre la muerte de Harold, la transferencia de la escritura, la visita de Derek, la mirada de tasación de Renaa, la conversación en la mesa de la cocina. Le conté lo que había leído en la biblioteca. Le conté lo que sospechaba y lo que temía, y lo más importante, lo que pretendía hacer. Patricia escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, señora Calvel, vino aquí mejor preparada que la mayoría de las personas que veo que tienen títulos legales reales. Déjeme decirle cuáles son sus opciones. Lo que me dijo fue esto. Como la casa estaba enteramente a mi nombre, Derek no tenía autoridad legal para venderla, forzar una venta o transferir la propiedad sin mi consentimiento. Su charla sobre arreglos y consideraciones prácticas no tenía ningún peso legal. Podía simplemente negarme, y él no podría hacer nada. Sin embargo, y esta era la parte en la que había estado pensando, negarme simplemente no era mi única opción, y podría no haber sido la mejor. Patricia confirmó lo que había leído sobre los usufructos vitalicios. También me presentó algo llamado fideicomiso irrevocable compatible con Medicaid, que protegería la propiedad de cualquier intento futuro de reclamarla como un activo si alguna vez necesitara cuidados a largo plazo. Y me habló de algo más, un paso que podía dar que pondría fin al plan de Derek de manera tan completa y permanente que no le quedaría nada por intentar. Me dijo que podía transferir la escritura a un fideicomiso con un beneficiario remanente específico, alguien que no fuera Derek. Hablamos durante 90 minutos. Cuando salí de su oficina, tenía un plan más completo que el que tenía al entrar, y tenía una segunda cita programada para la semana siguiente para comenzar el papeleo. Conduje a casa. Hice té. Me senté en la mesa de la cocina y pensé en lo que acababa de poner en marcha. 3 días después, obtuve la primera evidencia directa de que Derek no solo estaba siendo asertivo, sino que me estaba engañando activa y deliberadamente. Le había pedido a Patricia, como precaución, que realizara un estudio de títulos de mi propiedad, un procedimiento de rutina, dijo ella, que confirmaría que no había gravámenes o reclamaciones de los que no estuviera al tanto. Lo que reveló la búsqueda fue esto: alguien ya se había puesto en contacto con 2 agencias inmobiliarias en Columbus solicitando un análisis comparativo de mercado de mi propiedad. Las solicitudes se habían hecho a nombre de Derek Calvel, presentándose como el representante del patrimonio de la propiedad. No existía tal designación. No le había otorgado a Derek ningún poder notarial.
No era mi representante del patrimonio en ningún sentido legal. Simplemente les había dicho a 2 agencias inmobiliarias que lo era, y ellas le habían creído, y le habían enviado documentos valorando mi casa en $412.000. Me quedé con ese número por un tiempo. $412.000. La cocina amarilla, Los Rosales. 41 años. Patricia lo llamó conducta prematura y engañosa. Yo lo llamé por lo que era. Mi hijo ya había comenzado a comercializar mi casa sin mi conocimiento, tergiversando su autoridad para hacerlo. Aún no era criminal. Eran consultas, no transacciones. Pero era una ventana clara a sus intenciones y su disposición a mentir para lograrlas. Pensé en llamar a Derek. Imaginé su voz, la forma en que cambiaría ese registro cuidadoso y paciente. Mamá, solo estaba investigando, solo obteniendo información. Y quizás una mujer menos despierta de lo que yo estaba lo habría aceptado. Habría dicho, sí, está bien. Entiendo, y le habría entregado la llave de la puerta junto con su dignidad. Pero yo había visto el número, $412.000, y entendía ahora que, sin importar lo que mi hijo sintiera por mí, y no dudo que una parte de ello era afecto genuino, actualmente estaba subordinado a ese número. El martes siguiente, firmé la primera ronda de documentos en la oficina de Patricia. No se lo dije a Derek. No se lo dije a nadie. Esa noche, Derek llamó para preguntar si había pensado más en Meadowview. Le dije que sí. Le dije que me estaba haciendo la idea. Le dije que la habitación que me habían mostrado en el folleto parecía cómoda. Estaba cálido, aliviado, complacido consigo mismo. Dijo que se alegraba de que estuviera siendo tan sensata al respecto. ¿Sensata?, dijo. Le agradecí su preocupación, como siempre lo había hecho, colgué el teléfono, me fui a la cama y dormí mejor de lo que había dormido en 2 meses. El plan, tal como Patricia y yo lo habíamos refinado, funcionaba así, continuaría pareciendo cooperativa. Aceptaría la venta. Firmaría los documentos que Derek me trajera, o más bien, parecería firmarlos, aceptarlos, crear la impresión de pleno cumplimiento. Al mismo tiempo, Patricia estaba preparando los instrumentos legales reales, una transferencia de la propiedad a un fideicomiso testamentario revocable, conmigo como única fiduciaria durante mi vida, y la beneficiaria designada sería la Columbus Community Foundation. Una organización benéfica que había apoyado durante años. Derek no fue nombrado en el fideicomiso. Brenna no fue nombrada. Nadie de mi familia inmediata fue nombrado. El fideicomiso incluía una disposición que era el toque particular de precisión de Patricia. Especificaba que cualquier venta de la propiedad requería no solo mi firma como fiduciaria, sino una carta de confirmación secundaria de la oficina de Patricia presentada a la compañía de títulos al menos 72 horas antes del cierre. Sin esa carta, ninguna compañía de títulos de buena reputación en Ohio procesaría la transferencia. Presentamos los documentos del fideicomiso un miércoles. La escritura se transfirió al fideicomiso esa misma tarde. A partir del miércoles, 8 de marzo, Derek no podía vender legalmente mi casa, incluso con mi firma, porque mi firma en sus documentos no significaría nada. La casa ya no pertenecía a Margaret Calvel, la persona. Pertenecía al Calvel Family Living Trust, y los términos de ese fideicomiso eran desconocidos para todos excepto para mí y Patricia. Derek había programado una cita para firmar el viernes siguiente en las oficinas de un abogado de bienes raíces llamado Garrett, a quien nunca había conocido, y a quien Derek aparentemente había contratado. Tenía la intención de asistir a esa cita. Tenía la intención de ser cooperativa y agradable hasta el momento en que se abriera la puerta a lo que había hecho, pero no llegué al viernes sin ser molestada. El miércoles por la noche, el mismo día en que se presentó el fideicomiso, Derek apareció en mi puerta sin llamar primero. No había hecho eso en años. Estaba solo. Entró y se quedó en mi sala de estar con el abrigo todavía puesto, y no estaba usando la voz paciente. Estaba usando una voz diferente, una que solo había escuchado un puñado de veces en su vida cuando era adolescente y pensaba que le habían negado algo que merecía. Mamá, dijo, necesito que me digas qué está pasando. Le ofrecí café. Lo rechazó. Alguien le dijo a Arena que has estado yendo a la oficina de un abogado en High Street, un abogado de bienes raíces.
Me miró con algo que intentaba ser preocupación y no lo lograba del todo. ¿Por qué estás hablando con un abogado, mamá? Si tienes preguntas, vienes a mí. Vienes a mí. De todas las cosas que me dijo durante esas semanas, creo que esa es la frase que recordaré por más tiempo. Vienes a mí, como si yo fuera una niña, como si mis preguntas sobre la disposición de mi propia casa fueran algo que debía ser manejado por la misma persona que intentaba quitármela. Le dije que simplemente había querido un consejo independiente, que era mayor y a veces me confundía con el lenguaje legal, y quería asegurarme de entender lo que estaba afirmando. No me creyó del todo. Pude verlo, pero tampoco podía permitirse no creerme, porque la alternativa, que yo estuviera varios pasos por delante de él, aparentemente no era algo para lo que se hubiera preparado. Entonces la voz de Elena vino desde la puerta. Había estado esperando en el coche. Entró ahora, y cualquier pretensión de casualidad que hubiera habido se disolvió. Me dijo, con la franqueza que surge cuando la gente siente que su dinero está amenazado, que si estaba pensando en hacer algo complicado con la propiedad, debía entender que podría crear problemas para todos. Usó la palabra familia varias veces de una manera que significaba nuestros intereses. Sugirió que una mujer mayor viviendo sola y tomando decisiones legales sin consultar a su hijo podría generar preocupaciones sobre su juicio, sobre su capacidad. Ahí estaba, la palabra que había estado esperando. Capacidad. Miré a Elena. Miré a mi hijo, que no la contradijo, y dije muy claramente, me gustaría que ambos se fueran de mi casa ahora. Hubo un silencio que creo que nos sorprendió a los tres. Luego Derek intentó una vez más tranquilo, con las manos en alto, la cara razonable de nuevo en su lugar, diciéndome que nadie intentaba molestarme, que solo querían asegurarse de que estuviera protegida. Le dije que estaba perfectamente protegida, gracias, y que lo vería en la cita del viernes. Se fueron. Cerré la puerta con llave y me quedé en mi pasillo por un momento escuchando el coche alejarse. Luego llamé a Patricia y le conté lo que había sucedido. Ella dijo, bien. Eso significa que están preocupados. La gente preocupada comete errores. Tenía razón. Pero también estaba conmocionada. No fingiré lo contrario. Tenía 74 años y acababa de ser amenazada, suavemente, cuidadosamente, con una negación plausible y la palabra capacidad por mi propio hijo. Hice té de manzanilla. Me senté en la silla de Harold. Me di 3 días para descansar y sentir lo que fuera necesario sentir, que resultó ser principalmente duelo. No por la casa, no por el dinero, sino por la persona que pensé que era mi hijo, que parecía no haber existido nunca del todo. El jueves por la mañana, llamé a Bárbara. Contestó al segundo timbre, que es como Bárbara siempre ha contestado el teléfono. Nada de dejar que vaya al buzón de voz. Nada de responder con un mensaje de texto más tarde. Bárbara ha sido mi amiga más cercana durante 37 años, desde que ambas éramos madres jóvenes en la misma calle y nuestros hijos jugaban en el mismo patio, lo cual no me da ningún placer pensar ahora. Le conté lo que había sucedido. Todo, desde el principio, de la manera en que se lo había contado a Patricia, excepto que con Bárbara no tuve que elegir mis palabras con cuidado, y no tuve que parecer compuesta. Me senté en la mesa de mi cocina y le dije que mi hijo había intentado quitarme mi casa y había amenazado con cuestionar mi capacidad, y Bárbara escuchó de la manera en que siempre lo ha hecho, es decir, completamente, sin ofrecer soluciones hasta que estuvo segura de haber entendido el problema. Cuando terminé, hubo una pausa. Margaret, dijo, ¿has comido hoy? Me reí. Fue la primera vez que me reí en semanas. Sí, dije. Bien. Ahora escúchame. Ya has hecho todo bien. Fuiste a una abogada. Protegiste la propiedad y has mantenido la calma. No estás confundida. No estás indefensa. Y lo que Derek hizo, lo que dijo sobre tu capacidad. Eso es una amenaza. Y las amenazas solo tienen poder si dejas que te asusten para no hacer nada. Tenía razón. Por supuesto. Ese es uno de los regalos de una larga amistad, alguien que te conoce lo suficientemente bien como para decirte lo que ya sabes pero necesitas escuchar de alguien fuera de tu propia cabeza. Bárbara también me dijo algo práctico. Tenía una amiga en Columbus, una mujer llamada Ellen,
que era voluntaria en una organización llamada Elder Right, un grupo de defensa legal sin fines de lucro que ayudaba a adultos mayores que enfrentaban exactamente este tipo de disputas de propiedad familiar. No un bufete de abogados, sino un recurso. Personas que conocían el terreno. Llamé a Elder Right esa misma tarde. Un coordinador llamado James habló conmigo durante casi una hora. Confirmó lo que Patricia ya me había dicho sobre mi situación legal, y añadió algo importante. Si Derek o Rena alguna vez impugnaban formalmente mi capacidad mental, el estándar de prueba requerido era sustancial, y una mujer que había contratado independientemente asesoría legal, entendido complejos documentos de fideicomiso y manejado sus propias finanzas. No era una mujer que cualquier tribunal encontraría fácilmente incompetente. La impugnación era una amenaza, dijo, casi seguramente una vacía. Pero me dio el nombre de un psiquiatra geriátrico que ofrecía breves evaluaciones de competencia para exactamente este tipo de situación. Una documentación preventiva que haría casi imposible que Derek pudiera llevar a cabo cualquier impugnación. Hice una cita. Mientras tanto, noté que algo cambiaba en la casa. La ansiedad que se había alojado en mi pecho como una piedra durante las últimas 2 semanas, desde que Derek se había sentado por primera vez en la mesa de mi cocina con su voz de gerente y su futuro arreglado, no había desaparecido, pero había cambiado de calidad. Se había convertido en algo más útil. No miedo, preparación. Tenía a Patricia. Tenía a Bárbara. Tenía a Elder Wright y a James. Tenía documentación en proceso. Tenía un fideicomiso del que Derek no sabía nada. Tenía una cita el viernes que él creía que era una formalidad y no lo era. Una semana antes de esa cita, me reuní con Patricia para tomar un café en una cafetería de Broad Street, y lo revisamos todo una última vez. Había confirmado la presentación del fideicomiso, confirmado la disposición de la carta secundaria con la compañía de títulos, y confirmado que el abogado que Derek había contratado, Garrett, no estaba al tanto del fideicomiso porque no había realizado un estudio de títulos independiente. Había creído la palabra de Derek sobre el estado de la propiedad. Otro error, dijo Patricia en un tono que sugería que Garrett no iba a disfrutar de su viernes. ¿Cómo te sientes?, preguntó Patricia, revolviendo su café. Tranquila, dije, y era verdad. La calma específica y fría de una mujer que ha hecho todo lo que podía hacer y ahora simplemente espera que los acontecimientos se desarrollen de la manera en que los ha organizado. Patricia sonrió. Bien, dijo. Ese es exactamente el sentimiento correcto. Conduje a casa a través de la tarde de Columbus. A través de calles por las que había conducido durante 40 años, pasando por la biblioteca donde todo esto había comenzado. Pasando por el supermercado donde todavía compraba los martes. Pasando por la iglesia donde había sido el funeral de Harold y a la que todavía iba algunos domingos por una costumbre que se había convertido en algo más que una costumbre. Mi ciudad, mi vida, mi casa, esperando al final de mi calle con su cocina amarilla y sus rosales en ciernes. Nadie me la iba a quitar. No ahora. No así. Vinieron el domingo. Estaba leyendo en la sala de estar cuando oí el coche en la entrada. El sonido particular del Audi de Derek, que siempre se anuncia un momento antes que su conductor. No me levanté de inmediato. Puse mi marcapáginas en mi página y esperé a que llamaran, y luego fui a la puerta y la abrí. Ambos estaban bien vestidos, no formalmente, pero con cuidado, de la manera en que la gente se viste cuando quiere parecer accesible pero también quiere que entiendas que tienen recursos. Derek había traído flores de supermercado todavía en su funda de plástico, pero flores. Rena sostenía un plato cubierto con papel de aluminio que dijo que era una cacerola que había hecho. Lo dijo con la sonrisa de alguien que interpreta la calidez en lugar de sentirla. Los dejé entrar. Puse las flores en agua. Le agradecí a Rena por la cacerola y la puse en el refrigerador. Hice café. Nos sentamos en la sala de estar, la misma habitación donde 3 semanas antes Derek había estado de pie con su abrigo puesto y su voz ansiosa y la palabra, capacidad, flotando en el aire entre nosotros. Ahora se sentó en la silla más cercana a la ventana. Rena se sentó a su lado en el pequeño sofá. Yo me senté frente a ellos en la silla de Harold, de lo cual no me disculpo. Derek comenzó con el tiempo, luego con lo ocupado que había estado el trabajo, y después de aproximadamente 4 minutos de esto,
con lo que aparentemente había venido a decir. Me dijo que había estado pensando en nuestras conversaciones recientes y que se sentía mal por cómo habían sonado las cosas. Dijo que él y Irena nunca habían tenido la intención de hacerme sentir presionada o no escuchada. Dijo, y esta es la frase que noté con más cuidado, que solo querían asegurarse de que estuviera tomando decisiones con información completa. Información completa. Lo dijo con una mirada de preocupación tan transparente que casi sentí lástima por él. Luego Irena tomó su turno. Dijo que había investigado un poco sobre Meadowview y quería compartir algunos materiales conmigo. Sacó una carpeta brillante de su bolso y dijo que también había algunos beneficios fiscales al simplificar el patrimonio de uno antes de ciertas contingencias. Dijo la palabra contingencias de una manera que significaba tu muerte, aunque no lo dijo. Me dijo que había hablado con un asesor financiero, su asesor financiero, quien había dicho que mantener una propiedad de este valor a nombre único a mi edad era en realidad una responsabilidad significativa y que el enfoque más limpio era una transferencia directa. La dejé terminar. Luego dije, ¿qué transferencia tienes en mente, Irena? Ella miró a Derek. Derek me miró, y lo vi, solo por un momento antes de que se recuperara. Lo que realmente sentía, que era impaciencia. Estaba cansado de la actuación. Quería cerrar esta transacción y seguir adelante. Era un hombre mirando un dinero que ya había gastado en su mente, y el único obstáculo que quedaba entre él y ese dinero era su madre sentada en la silla de su difunto esposo. Haciendo preguntas. Metió la mano en su chaqueta y sacó un documento. Explicó que era una transferencia de título simplificada, una escritura de donación que transferiría la propiedad a él y a Irena para fines fiscales, con un acuerdo verbal. Dijo acuerdo verbal sin inmutarse, que ellos se encargarían de todos los costos y la gestión mientras yo continuara viviendo allí. Un acuerdo verbal. Miré el documento. Miré a mi hijo. Pensé en Bárbara al teléfono desde Arizona. Pensé en Patricia y su café. Pensé en James de Elderwright y en la joven bibliotecaria de Elm Street que me había entregado una pila de materiales sin preguntar por qué. Derek, dije, agradezco que hayas venido. Entiendo lo que estás tratando de hacer, y mi respuesta es no. La temperatura en la habitación cambió. La sonrisa de Irena desapareció primero, luego la paciencia de Derek. Dijo con una precisión que me indicó que esto estaba preparado. Mamá, si sigues tomando decisiones como esta por tu cuenta, sin el consejo de la familia, vamos a tener que considerar si necesitas apoyo adicional para gestionar tus asuntos. Ahí estaba de nuevo, no una pregunta esta vez, una declaración. Lo miré durante un largo momento. Mi hijo, mi único hijo, el niño que había mecido y alimentado y llevado a la escuela y por el que me había preocupado y al que había amado sin reservas durante 50 años. Ya he consultado a una abogada, dije. Ya he hecho mis arreglos, y ya he sido evaluada por un psiquiatra geriátrico que ha documentado mi plena competencia cognitiva. Cualquier impugnación a mi capacidad será respondida con esa documentación. Derek me miró fijamente. Creo que deberían irse ahora, dije. Se fueron. No la salida digna de personas que han dejado claro su punto. La salida tensa, con la mandíbula apretada y furiosa de personas que se han dado cuenta de que están perdiendo. Me quedé en la ventana y observé su coche dar marcha atrás para salir de la entrada. Mis manos estaban firmes. Mi respiración era regular. Sentí, bajo el residuo de la escena, un hilo claro y limpio de algo que solo puedo llamar determinación. Me habían mostrado la máscara. No la máscara del hijo cuidadoso y razonable. No la máscara de la nuera preocupada. La real, la que sale cuando el dinero está cerca y la paciencia se ha agotado. Tenía miedo. No les mentiré. Pero el miedo alimentó directamente mi resolución, y para la noche se había convertido en algo que se sentía casi como paz. Llegué 10 minutos antes. Llevaba el traje azul que había usado para la cena de jubilación de Harold hace 20 años, que todavía me quedaba porque siempre había sido cuidadosa con esas cosas. Llevaba mi bolso y mi copia de cada documento relevante en una carpeta de Manila que Patricia había organizado. Había dormido bien. Había desayunado. Tenía 74 años, y nunca me había sentido más preparada para nada en mi vida. Patricia ya estaba en el vestíbulo cuando llegué.
Se levantó, me estrechó la mano y dijo en voz baja, todo está en orden. Vamos. Tenía una segunda carpeta bajo el brazo, más gruesa que la mía. Y noté que había etiquetado cada sección con marcadores de colores. El tipo de preparación que comunica sin palabras que la persona frente a ti ha hecho esto antes y no teme el resultado. Derek y Rena llegaron a las 10:03. Derek llevaba su buen traje. Rena se había peinado. Parecían personas que llegaban a una celebración, lo que en cierto sentido eran. Habían estado celebrando, me dijo Patricia más tarde, durante casi 2 semanas. Aparentemente, Rena ya le había avisado a su gimnasio que se mudaría. También, me enteré más tarde, le había dicho a 2 de sus amigas que estaba a punto de recibir una propiedad que finalmente se estaba resolviendo. Resolviendo. Esa fue la palabra que había usado. Como si yo fuera un problema, como si mi casa fuera una ecuación. Mudándose a mi casa. Los compradores llegaron a las 10:10. Una pareja joven, los Henderson, de aspecto agradable y claramente nerviosos como la gente que está a punto de gastar una parte significativa de los ahorros de su vida. Vinieron con su propio abogado y un cheque de caja por la cantidad que Derek había negociado, $408,000. Todos entramos en la sala de conferencias. Garrett, el abogado de Derek, se sentó a la cabeza de la mesa con sus documentos y su actitud profesional. Tenía la apariencia de un hombre que esperaba haber terminado con esto para el mediodía. Tenía una taza de café frente a él, y no le había ofrecido a nadie más, lo que me dijo algo sobre cómo dirigía su práctica. Comenzó el proceso de presentar el acuerdo de compra para su firma. Se dirigió a mí directamente como la vendedora, lo cual era correcto. Me pidió que confirmara mi identidad y mi propiedad del inmueble en 4417 Linden Avenue, Columbus, Ohio. Confirmé mi identidad. Luego dije, antes de proceder, me gustaría presentar a mi abogada, Patricia Owens, quien tiene información relevante para el título de propiedad. Garrett hizo una pausa. Miró a Patricia. Miró a Derek. El rostro de Derek hizo algo complicado. Patricia colocó un único documento sobre la mesa. Explicó, con la voz clara y serena de una mujer que ha hecho esto antes, que la propiedad en 4417 Linden Avenue había sido transferida al Calvel Family Living Trust el 8 de marzo de 2024, con Margaret Elaine Calvel como única fiduciaria. Explicó que los términos del fideicomiso requerían su contrafirma en cualquier documentación de venta presentada a la compañía de títulos a más tardar 72 horas antes del cierre. Señaló que no se había presentado tal carta porque el fiduciario no había autorizado tal cierre. Colocó el documento del fideicomiso junto al primer documento. Colocó el estudio de títulos junto a ese. Colocó un último documento, la confirmación de presentación de la oficina del registrador del condado de Franklin, con fecha y sello, en el centro de la mesa donde todos pudieran verlo. Garrett estaba leyendo. Su expresión no era la de un hombre sorprendido, sino la de un hombre que experimenta el horror profesional específico de darse cuenta de que su debida diligencia había sido inadecuada. No había realizado un estudio de títulos. Había creído la palabra de Derek de que tenía autoridad para vender. No había verificado ni una sola afirmación. Se había sentado frente a mi hijo, había aceptado sus documentos al pie de la letra y había construido toda una transacción sobre la suposición de que una viuda de 74 años simplemente cumpliría. Esa suposición acababa de costarle considerablemente más que una mañana. Derek se levantó. Esto es, comenzó y luego se detuvo y luego comenzó de nuevo. Mamá, ¿qué hiciste? Protegí mi propiedad, dije. No puedes simplemente no me lo dijiste. Su voz había abandonado por completo el registro de gerente. Sonaba, por primera vez en meses, como él mismo, como el niño asustado que había sido en ocasiones, el que siempre había odiado que lo atraparan. Recordé una vez, cuando tenía 11 años, que encontré una ventana rota en el garaje que él había escondido detrás de una lona durante 3 días. Tenía esa misma mirada entonces. No remordimiento exactamente, sino el shock de una persona que ha descubierto que el mundo lleva registros. Rena dijo bruscamente, ¿se puede impugnar esto? Garrett dijo con la cautela de un abogado que comienza a distanciarse de su cliente, el fideicomiso parece estar correctamente formado y presentado.
Los términos son ejecutables. Debe haber algo. Derek me miró con una expresión que nunca le había visto antes. No era ira. Exactamente. Desesperación. Mamá, podemos arreglar esto. Podemos hablar de esto ahora. Quería hablar ahora, con el cheque de caja sobre la mesa y los compradores moviéndose en sus sillas y el abogado frente a él leyendo un documento que había desmantelado 2 semanas de celebración en aproximadamente 4 minutos. Ahora quería tener una conversación. El abogado de los Henderson se inclinó y habló en voz baja con la pareja. Los Henderson se pusieron de pie. Recogieron su cheque de caja. La joven, la señora Henderson, me miró con una expresión que creo que era de simpatía o quizás de reconocimiento, y salieron de la habitación sin decir una palabra. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic suave y final. Garrett comenzó a recoger sus documentos con los movimientos controlados de un hombre que espera salir de una situación limpiamente. Derek vio a sus compradores irse y a su abogado recoger sus papeles, y la celebración que había durado 2 semanas se disolvió por completo, como algo que nunca hubiera sido del todo sólido. Derek, dije, y mi voz era completamente firme. La casa es mía. Siempre ha sido mía. Y seguirá siendo mía mientras yo decida vivir en ella. Si tienes preguntas sobre lo que sucederá con ella después de mi muerte, te sugiero que consultes a un abogado de sucesiones de forma independiente. No a este. Garrett no levantó la vista. Recogí mi carpeta y mi bolso, le di las gracias a Patricia y salí de esa sala de conferencias, atravesé el vestíbulo y salí a la luz del sol de marzo de Columbus, Ohio, donde el cielo era muy azul y el aire olía a fin de invierno. Me quedé en la acera por un momento, simplemente respirando. No me había dado cuenta hasta ese momento de todo lo que había estado conteniendo. Mis hombros se relajaron. El sol estaba cálido en mi cara. En algún lugar de la calle, un camión de reparto hacía sus rondas, y 2 palomas discutían en el alféizar de una ventana, y la ciudad seguía su viernes ordinario, como lo hacen las ciudades, indiferente y continua, y yo estaba de pie en ella, intacta. El silencio de Derek duró 11 días. En esos 11 días, limpié la casa de arriba a abajo, no porque lo necesitara, sino porque yo lo necesitaba. Lavé las ventanas de la cocina y las paredes de la cocina, y volví a pintar el dormitorio de atrás, que lo había necesitado durante 2 años. Encontré detrás de la cómoda que moví para llegar al zócalo, un pequeño dibujo que Derek había hecho cuando tenía quizás 7 años, una casa con una puerta amarilla y figuras de palitos en el patio, y su nombre escrito con cuidado en la esquina inferior. Lo sostuve durante mucho tiempo antes de volver a ponerlo en su sitio. No en la pared. De vuelta donde lo había encontrado, detrás de la cómoda, donde había esperado durante 30 años sin exigir nada a nadie. Llamé al proveedor de rosales que había estado usando durante 20 años y pedí 2 plantas nuevas para el camino de entrada porque 2 de las originales finalmente se habían rendido el otoño anterior. Cené con una vecina con la que había querido cenar durante 1 año. Al 12º día, Derek llamó. No la voz cuidadosa, no la voz de gerente, su voz real, que no había oído en meses. Dijo que quería disculparse. Dijo que se había comportado mal. Dijo que lo sentía. Escuché la disculpa completa. No lo interrumpí, y no la suavicé diciéndole que todo estaba bien antes de que hubiera terminado de decirlo. Necesitaba decirlo todo. Eso era parte de lo que significaba que la disculpa fuera real. Luego dije, creo que lo sientes, Derek, y creo que esta primavera se hicieron ciertas cosas sobre quién eres y lo que estás dispuesto a hacer que no puedo desaprender. Comenzó a decir algo. Dije, he hablado con Patricia. He actualizado mi plan de sucesión. El fideicomiso se mantiene como está. Dependiendo de tus elecciones en el futuro, tu posición como beneficiario de cualquier cosa que deje puede cambiar o no con el tiempo. Eso será una función de tu comportamiento, no de mi ira. No estoy enojada, pero estoy clara. Hubo un silencio. Luego dijo, ¿vas a ir a Meadowview? No, Derek, dije. Me voy a quedar en mi casa. Voy a plantar nuevas rosas, y voy a vivir mi vida. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era diferente, más pequeña. Está bien, mamá, dijo. Ese no fue el fin de las consecuencias.
Por supuesto, el mundo no se resuelve limpiamente solo porque una confrontación ha terminado. Garrett presentó una queja formal contra sí mismo antes de que nadie tuviera la oportunidad de presentar una en su contra, una especie de control de daños preventivo, y se negó a facturarle a Derek por el trabajo completo. La Comisión de Bienes Raíces de Ohio recibió una breve consulta sobre la representación de Derek como representante del patrimonio ante las dos agencias que habían proporcionado análisis de mercado. Patricia hizo esa llamada. La hizo sin drama y sin disculpas, como hacía todo. La consulta fue anotada. No se encontró nada criminal porque no se había hecho nada del todo criminal. Pero la anotación existía, y como suelen ser estas cosas, no era nada. Estos registros tienen una forma de salir a la superficie en momentos inoportunos, me dijo Patricia, y le creí. Los Henderson encontraron otra propiedad 2 meses después. Una de 3 dormitorios en el lado norte de la ciudad. Un mejor ajuste para ellos de lo que habría sido mi casa, le dijo su propio abogado a Patricia de pasada. Me alegré sinceramente. Habían entrado en mi historia sin culpa alguna, llevando un cheque de caja y una esperanza razonable, y merecían su propio final feliz. Modifiqué el fideicomiso. Patricia redactó documentos revisados que aclaraban la distribución del patrimonio con más especificidad que antes. La Columbus Community Foundation seguía siendo beneficiaria. Añadí otros. El fondo universitario de la nieta de Barbara, una pequeña beca en la escuela secundaria donde Harold había entrenado béisbol una vez, y una suma designada para la organización Elder Right que me había ayudado a entender mis derechos cuando más lo necesitaba. Cada adición se sentía deliberada. Cada una decía algo sobre quién era yo y lo que había valorado, que es, creo, el propósito adecuado de un plan de sucesión, no un castigo. Un retrato. Derek no fue eliminado por completo, pero su parte se redujo materialmente, y el fideicomiso especificaba las condiciones bajo las cuales se podía acceder a ella. Podía leer esas condiciones cuando llegara el momento, o podía comenzar ahora a vivir de una manera que las cambiara. Esa fue la oferta que dejé sobre la mesa. No el perdón, todavía no, quizás nunca del todo, pero la posibilidad de un futuro diferente ganado a través de diferentes elecciones. Eso era lo máximo que una madre podía hacer. Eso también era, creo, la consecuencia apropiada, no el castigo por sí mismo, sino el resultado lógico de lo que él había elegido, y una puerta que permanecía entreabierta. Me quedé con el plato de la cacerola. Lo lavé y lo puse en el estante. Lo que sea que Rená hubiera puesto en él, y confieso que había tirado la cacerola real sin comerla, lo que se sintió a la vez mezquino y completamente justificado. El plato era de buen tamaño, y no había razón para desperdiciarlo. Lo usé el mes siguiente para llevarle sopa a Dorothy de mi clase de acuarela, que se había resfriado. Dijo que era la mejor sopa de pollo que había probado en años. No le conté sobre la procedencia del plato. Algunas historias es mejor no mencionarlas. Para Julio, los nuevos rosales se habían arraigado. No estaban tan llenos como los que finalmente se habían rendido. Necesitarían otra temporada antes de alcanzar su altura adecuada. Pero estaban sanos y floreciendo, rosados en los bordes, la misma variedad que había plantado el verano en que nació Derek. Encontré una cierta satisfacción en esa continuidad que no intenté analizar con demasiado cuidado. Algunas cosas hablan por sí mismas. Tomaba café en el porche las mañanas que eran lo suficientemente frescas para ello, y los observaba desde mi silla, y pensaba que a Harold le habrían gustado. Nunca había prestado mucha atención a las rosas específicamente, pero siempre se había dado cuenta cuando el frente de la casa se veía bien, y siempre lo había dicho. Mi vida volvió a tomar su forma, o más bien, una nueva forma que se ajustaba a la mujer en la que me había convertido durante esos meses de primavera. Tenía el número de Patricia en mi teléfono. Tenía a James de Elder Right, que me había enviado una tarjeta después de que todo se resolviera. Una tarjeta simple, sin adornos, solo su firma y las palabras, bien hecho, que puse en el refrigerador donde pudiera verla. Tenía a Barbara, que ahora llamaba los domingos en lugar de esperar a que yo la llamara. Un pequeño cambio en la mecánica de nuestra amistad que significó más para mí de lo que podría decir fácilmente. Tomé una clase de acuarela en el centro comunitario los martes por la noche. Siempre había querido hacerlo y siempre había encontrado una razón para no hacerlo. No era especialmente talentosa, pero lo disfrutaba.
Y la mujer que enseñaba la clase, una maestra jubilada llamada Dorothy, tenía opiniones sobre el color y la luz que encontraba genuinamente interesantes. Empezamos a tomar café antes de la clase y luego a cenar después algunas semanas. Y luego ella se convirtió, sin que ninguna de las dos lo planeara, en una de las personas que consideraba mías. Viajé. Nada dramático. Un fin de semana largo en Savannah, que Harold y yo siempre habíamos querido ver y nunca lo hicimos. Caminé por las plazas bajo el calor de septiembre y comí camarones y sémola en un restaurante con ventiladores de techo y me senté junto al río una noche viendo cómo la luz se volvía dorada sobre el agua, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, que era simplemente estar presente. Una semana después, visité a Barbara en Arizona, donde nos sentamos en su porche por las noches y hablamos como siempre lo habíamos hecho, de esa manera que no requiere un tema en particular porque el punto no es el tema. Dormí 10 horas cada noche que estuve allí, largas y sin sueños. Barbara dijo que parecía 10 años más joven. Le dije que era parcial. Ella dijo que eso no la hacía estar equivocada. La vida, que se había contraído bruscamente en los meses posteriores a la muerte de Harold, se expandió de nuevo, no de vuelta a lo que había sido. Harold no estaba allí y no pretendía lo contrario, sino hacia adelante, a una versión de sí misma que yo estaba creando en lugar de heredar. ¿Y qué pasó con Derek y Rena? Se lo diré porque es parte de la historia y porque no creo que la verdad sirva a nadie al ser omitida. Derek y Rena, durante esos primeros meses de primavera, ya habían gastado dinero que aún no tenían. Rena había dado un depósito para un apartamento más grande. Habían planeado mudarse a mi casa, lo que significaba rescindir su contrato de arrendamiento actual, lo que significaba perder un depósito. La presión financiera no fue, me dicen, pequeña. También habían pedido prestado a los padres de Rena sobre la base de un activo esperado que no llegó. Los padres de Rena no estaban contentos. Por lo que me llegó, y quiero ser honesta en que esto fue de segunda mano, filtrado a través de la geografía social de una ciudad donde 2 generaciones familiares han vivido durante décadas, hubo discusiones significativas y sostenidas sobre el préstamo. El padre de Rena, un hombre práctico que había construido su propio negocio desde cero y tenía opiniones sobre la debida diligencia, fue particularmente implacable. El préstamo fue reclamado. Rena y Derek lograron pagarlo, pero el pago requirió sacrificios que se manifestaron en cosas más pequeñas. Las vacaciones que no tomaron. El contrato de arrendamiento del coche que no se renovó. La membresía del gimnasio que Rena canceló en julio, no la trasladó, simplemente la canceló. La reputación profesional de Garrett había sufrido de la manera silenciosa en que las reputaciones profesionales sufren en campos especializados donde la voz se corre dentro de la comunidad. Había cometido un error básico de debida diligencia, y se había sabido entre las personas para quienes importaba. No perdió su práctica, pero la calidad específica de su clientela cambió, como suelen hacer estas cosas, hacia los menos exigentes. Derek perdió su soltura. Esa es la forma más veraz en que puedo expresarlo. La suavidad con la que se había movido por el mundo, la certeza, la impaciencia que proviene de creer que uno siempre va a conseguir lo que quiere, había desarrollado una grieta. Lo vi las 2 veces que hablamos durante el verano, conversaciones breves y cuidadosas en las que intentaba encontrar la versión de sí mismo que yo reconocería. No se lo puse difícil, pero tampoco se lo puse fácil. Ambas cosas pueden ser ciertas. ¿Vino en agosto, solo? Rena no vino, lo que me dijo algo sobre el estado de las cosas entre ellos. Se sentó en la mesa de la cocina, la mesa de Harold, mi mesa, y no dirigió la conversación. Habló y se detuvo y comenzó de nuevo, como lo hace la gente cuando realmente está intentando. Me dijo que pensaba en su padre. Me dijo que pensaba en las decisiones que había tomado y en lo que decían sobre la persona en la que se había estado convirtiendo sin darse cuenta. Esa última parte la creí. Creo que hay personas que se deslizan gradualmente hacia la codicia de la misma manera que otras se deslizan gradualmente hacia una mala postura, de forma incremental, sin darse cuenta hasta que alguien les muestra un espejo. Hice café y me senté frente a él y escuché cómo lo hace una madre cuando no ha dejado de amar a su hijo, pero también ha dejado de creer que el amor requiere la rendición de sí misma. Hablamos durante 2 horas. Nada se resolvió y todo se reconoció, que a veces es la mejor versión de resolución disponible. No preguntó por el fideicomiso.
Creo que ahora entendía que algunas cosas no se pueden negociar y no deberían negociarse. El fideicomiso diría lo que decía. Sus elecciones en el futuro dirían lo que decían. La distancia entre esas dos cosas era el espacio en el que algo mejor podría crecer eventualmente si él decidía cuidarlo. Cuando se fue, me quedé en la puerta y lo vi irse. Y pensé en Harold y en 41 años y en los rosales que habían vuelto a brotar. La casa era amarilla por dentro y silenciosa y mía. Así que esa es la historia de la primavera en que casi pierdo mi casa y no lo hice. Esto es lo que sé ahora que sabía antes, pero más profundamente, el amor no es una deuda que se debe y el silencio no es consentimiento. Una mujer que no habla no es una mujer que está de acuerdo. Simplemente puede ser una mujer que está pensando. Si alguien en tu vida alguna vez ha confundido tu paciencia con rendición, espero que recuerdes esto. La paciencia puede ser preparación disfrazada. ¿Qué habrían hecho ustedes? ¿Habrían luchado o habrían encontrado una manera más silenciosa? Realmente me gustaría saberlo. Dejen sus pensamientos abajo. Sus historias importan, y algunos de ustedes, sospecho, conocen este tipo particular de dolor mejor de lo que desearían. Si esta historia significó algo para ustedes, quédense conmigo. Hay más. Y gracias, de verdad, por escuchar.